Bienvenidos a Zona Deportiva, un programa basado básicamente en lo que es el fútbol nacional y, por qué no, los deportes de acá de Trenquelauquen. Los saluda Rodrigo Sani desde LU11 y tenemos a Beto en la consola. Bueno, este programa nació como una necesidad de poder transmitir un poco el contenido que hay de fútbol argentino acá en nuestro país, y también involucrarnos un poco en los deportes locales, tanto el fútbol como el hockey, como todos los deportes que se vayan realizando acá en Trenquelauquen y los pueblos o ciudades aledañas. Les doy la bienvenida a este espacio. Vamos a estar todos los lunes a las 20 horas y espero que puedan acompañarnos en esta nueva aventura. Paso primero a dejarle nuestro número de contacto para que vayan agendando y vayan teniendo nuestra línea de WhatsApp para enviarnos mensajes. La línea es la siguiente: 2392 56 76 39. El primer tema que quiero tocar en este día, en este comienzo, es sobre el fútbol nacional, es sobre el mercado de pases. Hay unas cláusulas que todavía no se entienden bien en la jerga futbolera. Hay unas cláusulas que parecen que son nuevas, que parece que son difíciles de manejar, como por ejemplo cuando cierra el mercado de pases. Técnicamente el mercado de pases cierra este día martes a las 18 horas, pero hay un asterisco, hay un gris, donde los clubes pueden incorporar jugadores hasta el mes de marzo. Estos beneficios que otorgan a los clubes la Federación del Fútbol Mundial, porque en realidad esta directiva baja desde la FIFA, viene acompañada de alguna lesión grave que tengan en el plantel o algún préstamo o venta al exterior que hagan de sus jugadores, que por lo menos hayan firmado el 50% de las planillas, por lo menos en la división de reserva. Sumado a este comentario sobre el mercado de pases, algo que nos dejó este fin de semana fueron algunas declaraciones de protagonistas muy importantes en nuestro fútbol nacional, como por ejemplo Marcelo Daniel Gallardo, el DT de River, quien conduce táctica y directivamente al club de Núñez. En la conferencia de prensa, después de ganar la Barraca Central, dejó un dicho: que no están retirados del mercado de pases, cuando todavía suena el nombre de Villa, un jugador que fue bastante polémico por su pasado en Boca, por sus temas legales que tiene todavía con la delegación Ceneice. Sigue siendo un jugador apuntado por el equipo millonario. En otras noticias del mercado de pases, en este caso nos mudamos de vereda, nos vamos al rival de River Plate, nos vamos a Boca Juniors. Están en charlas casi cerradas con Ascasíbar, el capitán de Estudiantes, el capitán del último campeón de nuestro fútbol, el capitán del equipo que ganó el torneo clausura. Está a pasos de convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors. Santiago Ascasíbar tiene una cláusula de rescisión de $6 millones por su 100% del pase. Esto quiere decir que el jugador debe comprar su pase y ser jugador libre para poder firmar contrato con Boca en este caso. Ahora, lo que no quiere hacer el jugador es irse libre. Lo que no quiere hacer el jugador es comprar el pase y liberar su espacio. El jugador quiere dejarle dinero al Club de La Plata, donde hoy es ídolo, donde es más que un referente, donde él se quiere retirar, porque las fuentes cercanas al jugador
Así nos han hecho saber que el jugador se quiere retirar en Estudiantes. La cifra que Boca ha ofertado, y tengo entendido que se aprobó, es $6 millones por el 80% del pase del ruso Skasibar. Esto le deja un margen al equipo de La Plata de un 20% de una futura venta, teniendo esperanzas todavía que el plantel, que el jugador del equipo de La Plata pueda pasar después de Boca a un equipo de otra liga, llámese Brasil, llámese MLS, llámese algún destino exótico, tipo la Liga Árabe. Otra de las noticias, en este caso seguimos en la vereda de Boca, es que Ángel Romero ya es oficial, es nuevo y primer refuerzo, por ahora único, del equipo de la Ribera. Ángel Romero llega libre desde Corinthians. El 31 de diciembre venció su contrato, pese a que se lo estaban disputando algunos equipos, no pudieron hacerse de sus servicios. Boca, por la buena relación que tiene con su representante, por la buena relación que tiene con su hermano, que ya vistió la camiseta azul y oro, el paraguayo eligió como camino para llegar al Mundial, para ser partícipe de la lista de 30 jugadores que va a llevar el profesor Alfaro al Mundial, eligió Boca para usarlo como trampolín y llegar al próximo Mundial que se va a jugar en los Estados Unidos de América. En esta fecha, la fecha número 1, que terminó recién ayer, nos ha dejado una declaración de un protagonista, más allá de haber sido el ganador de la fecha, el ganador de su partido. Guillermo Barros Esqueloto ha hablado sobre el arbitraje, sobre qué le pareció el arbitraje que tuvo en la visita a Córdoba, en la visita al estadio de Instituto, y podemos repasar en breve algunas de las notas que le han hecho, donde obviamente Guillermo Barros Esqueloto, con la energía, con la euforia que le daba haber ganado el partido, nos decía esto. Bien cómodo, como todos los hinchas de Vélez. El año pasado nosotros a Racing le empatamos con uno menos en la Libertadores y no nos cobraron un gol que fue legítimo. De repente uno se cansa de todas las cosas que van pasando, se suman y explota. O el penal que no nos cobraron o que nos sacaron contra Argentino Junior. ¿Qué tengo cada partido? Hablar, quejarme del árbitro y pedir que no nos dirija más, y entonces estar en la lucha periodística. Si tengo razón yo, si tiene razón el árbitro, cuando quiero hablar de fútbol. Hoy el equipo jugó bien, salvo una jugada de pelota quieta con el cabezazo, porque las dos pelotas que tapa el arquero en el primer tiempo era offside. Si hubiera sido gol, hubieran cobrado offside antes. Entonces, el equipo jugó bien parado, le faltó fútbol, es el primer partido, pero a través del fútbol llegamos al gol. Eso es lo que vamos a intentar. No hacemos tiempo, dan 2 minutos más después de los 7 que dieron. ¿Por qué? Si nosotros no hacemos tiempo, incluso hacemos 2 cambios, y lo hicimos a la vez, no hicimos 1 y 1 para hacer tiempo. Hablemos de fútbol, basta de todas esas cosas que hablan de extrafutbolísticas. Pero también queremos verlo dentro del campo de juego. Las últimas fechas, cómo dirigieron en el campeonato pasado, fue un ejemplo. Busquemos eso, el ejemplo, la excelencia. Un equipo juega mal y viene el periodismo y me pregunta ¿qué pasó? ¿Jugamos mal? Bueno, sí, hay que jugar bien. Y de repente empezás a jugar bien y ganás. Eso es lo que hay que explicar. No, ¿por qué jugamos 9 minutos en el segundo tiempo? ¿Por qué el línea no cobra el offside? Y hacía 1 minuto que había pasado. ¿Por qué el VAR no le avisa? Cuando en el primer tiempo le avisaron inmediatamente. Creo que era Pellegrini que se cruzó la cancha y le cobran el offside por VAR. Si yo veo lo mismo que el hincha de Vélez. Hoy vimos lo mismo. Hablemos de fútbol, no quiero hablar más del árbitro. Pero esto, que no se repita. Juguemos al fútbol. Que el árbitro se puede equivocar 1000 veces. ¿Sí?
pero es siempre el mismo contra el mismo equipo. La verdad, cómo bien. Esas fueron las palabras de Guillermo Barros Esqueloto después de su partido, después de haber ganado el partido. Aprovechó los micrófonos y nos dejó estas declaraciones donde claramente expone un poco lo que está haciendo el arbitraje del fútbol nacional acá en nuestro país. Otro de los puntos, ahora que se está hablando mucho de que los equipos necesitan un delantero centro, de que, por ejemplo, a Boca y a River le está faltando un 9, se está hablando mucho de la falta del 9. El goleador del torneo pasado, Ronaldo Martínez, anotó en su debut en Talleres. El jugador que el torneo anterior jugó en Platense debutó con gol en la red para el equipo dirigido por Carlos Tevez. Y la pregunta en este caso es: ¿por qué los equipos grandes, o denominados los 5 grandes, no fueron a buscar a un delantero como Ronaldo Martínez? Esta fecha también nos dejó dos equipos que, por cómo vienen o de dónde vienen, pueden ser la revelación de la fecha. Para mí son los grandes ganadores de la fecha por el rival que enfrentaban, por la situación de la que venían y porque ganaron partidos con mucha autoridad. Y los dos equipos, más allá del resultado, tienen a favor una cuota goleadora de dos jugadores que después los quiero mencionar aparte, porque merecen su pequeño espacio en este informe de la fecha 1. Estos equipos que para mí son la revelación son los dos equipos que llevan el nombre de Gimnasia. En primer lugar, Gimnasia de Mendoza el día jueves visitó a Central Córdoba. Recordemos que Gimnasia de Mendoza está recientemente ascendido a la primera división y le ganó 1-0 a Central Córdoba en condición de visitante. No es menor el triunfo del equipo mendocino, porque iba a uno de los estadios más difíciles de jugar por las dimensiones, por lo que te plantea el rival, porque es un equipo que siempre lucha, por algunas cuestiones que se hablan mayormente con el tema de los arbitrajes. Fue un partido muy entretenido y fue un partido que Gimnasia de Mendoza lo planteó de igual a igual con el equipo de Central Córdoba. El otro equipo, dije que también se llamaba Gimnasia, y para mí Gimnasia y Esgrima de La Plata tiene un plantel que va a dar que hablar este torneo. Para mí, Gimnasia de La Plata va a ser un equipo muy duro, y más en condición de local. Esta fecha, se impuso por 2-1 el día sábado contra Racing, contra el último finalista de nuestro torneo, contra uno de los equipos que ha llegado, por ejemplo, a la semifinal de la Copa Libertadores de América pasada. Fue el ganador de la Sudamericana anterior. Y su plantel no ha perdido grandes jugadores y sí ha incorporado dos jugadores de suma jerarquía, como Matko Miljevic y Valentín Carboni. En este caso, el equipo de Gimnasia tuvo la victoria por 2-1 y con un gran gol, que esto lo quería mencionar, un gran gol del hijo de Guillermo, un gol olímpico. En su debut en la red, en el fútbol argentino, su primer gol oficial es un gol olímpico, nada más y nada menos que a Racing Club de Avellaneda. Quería tomarme unos segundos para hablar de este hito que acaba de realizar este fin de semana el hijo de Guillermo. Y otra cosa que quería mencionar de estos equipos revelación que les dije antes,
es Valentino Simoni, ex jugador de Boca Juniors, está a préstamo en Gimnasia de Mendoza. Un 9, que tanto se está hablando de la falta del 9 en Boca. Un 9 que ha salido desde la reserva del equipo de la Ribera, del famoso Boca Predio. No le vieron lugar para continuar en el club y tuvo que hacerse un espacio en el equipo mendocino para poder ganar experiencia, poder ganar minutos y volver al equipo hoy dirigido tácticamente por Claudio Úbeda. El centro fue de Ceballos, un chico también del Boca Predio, y a los 5 minutos Simoni convertía el 1-0 que iba a ser definitivo, marcando mucha entereza en su cabezazo, y esto deja un paréntesis abierto, por lo menos en mi opinión, no sé qué piensan del otro lado, que tal vez era un 9 para tener minutos en el club de la Ribera. Como último destacado, y antes de ir a la tanda musical, quería hablar del partido de la fecha. Para mí el partido de la fecha fue el de Lanús y San Lorenzo. Fue el partido donde tuvo un gol hermoso de Marcelino Morelo, un gol increíble, una jugada digna de Papi Fútbol, y tuvo 2 goles de Alexis Cuello, ese delantero que también se han peleado Racing, Boca para incorporarlo, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Sigue en San Lorenzo, está pagando con goles la confianza que le tiene el club, pero Lanús, en condición de visitante, le ha ganado por 3-2 en un partido muy vibrante donde no se dieron espacios, ni mucho menos se dieron respiración en el gol a gol. Les voy a recordar los medios para que se puedan contactar con nosotros. Nos encuentran en Instagram como Radio LU11 y les voy a dejar el WhatsApp nuevamente para que puedan enviar su mensaje, su nota de voz, y el WhatsApp es el siguiente: 2392 567 639. Repito, 2392 567 639. Dejen su comentario, dejen su mensaje. ¿Qué opinan de la jornada que pasó? ¿Qué opinan del mercado de pases? Y a la vuelta de la tanda musical los espero para seguir hablando de lo que fue la fecha. En este caso le quiero dar lugar a los otros 4 equipos grandes. Ya hablé de San Lorenzo, para que podamos desarrollar un poco lo que fue la primera fecha del fútbol en el torneo de apertura. Bueno, acá estamos de vuelta en este segundo bloque de Zona Deportiva del programa número 1. Vamos a hablar un poco, como les dije antes de ir a la pausa comercial, vamos a hablar un poco de los otros equipos denominados grandes que han jugado en esta fecha. En primer turno me gustaría hablar de River en su visita a Barraca Central, en una siempre y difícil visita al equipo presidido por el hijo del Chiquitapia, que siempre está envuelta en polémicas. Uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero siempre los referees están en el ojo de la tormenta. Hay partidos que se han equivocado, hay partidos que no. Hay partidos que algunos pueden decir que es intencional, otros que no. Pero más allá de todo lo que se pueda decir, River tenía una dura misión de visitar el estadio Claudio Fabián Chiquitapia con un Juan Fernando Quinteros, que fue la manija del equipo, con un Juan Fernando Quinteros que hoy se lo ve más en línea, se lo ve más cercano a aquel Juanfer que fue cuando jugó en Racing, cuando obtuvo la Copa Sudamericana, donde dejó, como siempre, esas pinceladas de jugador distinto, que demuestra que es uno de los mejores jugadores que tenemos en el fútbol argentino.
sabemos, y el que ve el partido se da cuenta que a veces no llega a cumplir los 90 minutos, pero es un jugador que siempre deja su marca y deja su huella en el partido. El partido se tornó muy difícil cuando, por ejemplo, tuvo un penal el equipo millonario y no fue sancionado por el árbitro, por Ramírez. Desde el VAR, Paletta tampoco le ha confirmado que había penal. Entonces ya empezaban ese murmullo, ese mar de dudas que se genera cada que visitas al equipo de Barracas. Y bueno, River, con un centro de Juanfer al segundo palo y con la llegada de Montiel, el lateral derecho de la selección argentina también, le ganó 1-0 a Barracas en un partido donde tuvo el debut oficial de Beltrán, el arquero, que reemplazaba nada más y nada menos que a Franco Armani, uno de los que seguramente esté entre los 3 o 4 mejores arqueros de la historia del club. Para mí, a gusto personal, me tomo el atrevimiento de tener una opinión sobre Armani. Es uno de los mejores arqueros que vi en el equipo millonario. Si bien el tiempo pasa para todos y para todo, creo que fue uno de los más determinantes, por lo menos en la obtención de la Copa Libertadores, en aquella Copa Libertadores del 2018. Y fue, y es obviamente, hasta que pase el 2026, un arquero que es campeón del mundo. En otro partido de esta jornada, había un partido que pintaba para ser uno de los mejores de la fecha, y no defraudó. Independiente recibía a Estudiantes de La Plata. El equipo dirigido por Quintero, Independiente de Avellaneda, ha sido el gran merecedor del partido en el primer tiempo. Fue un equipo que intentó por todos lados, fue un equipo que propuso fútbol, siempre con la idea que pregona la historia de Independiente, siempre con esa idea de pelota al piso, de seguir jugando, de intentar demostrar en la cancha los valores que representa la institución, pero no fue efectivo a la hora de llegar a convertir. El gol que hace Cabral, si uno ve la repetición del gol, se va a encontrar con un dominio de pelota y un remate casi en el mismo instante, que es propio de un jugador de la categoría de Cabral. Empezó el segundo tiempo y a los 12 segundos del partido lo empató Estudiantes de La Plata. Al salir del vestuario lo agarró dormido al equipo dirigido por Quintero. Era una falla entre el lateral derecho, el arquero, el central, en este caso Lo Mónaco, en este caso Rey, que es el arquero. Fue una duda entre ellos compartida, y ahí fue cuando Estudiantes logró el empate. Minutos más tarde, porque fueron unos minutos de locura para Independiente, se quedó con un jugador menos, y nada más y nada menos que ese jugador era Montiel, que ya tiene reiteradas expulsiones en su carrera, es un jugador muy temperamental, a gusto propio, es un jugador muy bueno, muy desequilibrante, con muy buen 1 contra 1, con mucha dedicación a la hora de atacar, pero tiene estas cosas que se le sale la cadena, se va del partido, y acá es cuando, por ejemplo, Estudiantes quedó con un jugador de más, pero Independiente pudo aguantar el partido, pudo aguantar el resultado y se llevó el 1-1 en condición de local contra el último campeón. Un partido muy chivo, muy difícil, que esos partidos son los que, cuando ves el fixture a principio de temporada, son los partidos posiblemente que podrías llegar a perder. Otro partido, en este caso es un partido que enfrenta a dos equipos que no son de Buenos Aires. El otro partido que quiero hablar es el de Belgrano contra Rosario Central en Rosario. El equipo de Di María, que llegó a abrir el marcador con un penal un poco bastante dudoso, digamos,
un penal que fue muy chiquito, pero bueno, según las instancias del VAR y del referee del encuentro, se ha compartido, se ha cobrado el penal y Di María marcó el 1-0 para Central. Y en una ráfaga de 4 o 5 minutos, Belgrano se lo dio vuelta de visitante al equipo dirigido por Almirón. Belgrano le ganó 2-1 y es uno de los grandes ganadores de esta fecha. Belgrano es un equipo duro. Belgrano es un equipo que en breve va a estar volviendo a hacer su redebut. El Mudo Vázquez, por ejemplo. Belgrano es un equipo que va a dar que hablar de este torneo. Estos 3 puntos que ha sacado de condición de visitante son muy importantes para la clasificación a la siguiente fase, porque son 3 puntos que no solamente son 3 puntos ganados, sino que también son ganados al mejor equipo del año pasado, aquel que fue marcado como el mejor equipo, que fue dueño del título de la liga profesional del torneo anual, en una ceremonia bastante polémica, pero merecido porque fue el mejor equipo tanto en la apertura como en el clausura. San Lorenzo, como hablamos recién, perdió con Lanús en el partido de la fecha. Perdió por 3-2 con Lanús. Para seguir mencionando un poco lo que fueron los equipos grandes, ya mencionamos que Marcelino Moreno hizo un golazo, Izquierdos marcó otro gol, y para San Lorenzo marcaron Cuello y en segunda oportunidad Cuello nuevamente. Racing perdió con Gimnasia de La Plata, también lo mencionamos para destacar que fue el gran ganador Gimnasia y para destacar el golazo que metió el hijo de Guillermo. Pero ahora quiero desarrollar un poco lo que fue el partido. Un Racing que para mí, si me tengo que parar a opinar de Racing, podría mencionar que tuvo un mal planteo táctico. Racing tuvo un planteo táctico donde no era beneficioso por el rival que enfrentaba. Racing salió a jugar con una alineación para que Gimnasia te espere, y Gimnasia con los jugadores que tiene no te va a esperar, y lo tienen que saber todos los equipos que lo enfrenten. Esta semana lo enfrenta River, por ejemplo. Gimnasia no te va a salir a esperar de local. Gimnasia está embanderado hoy en Ignacio Fernández, en Nacho Fernández, que tal vez en River le costaba un poco por el tema físico, que tal vez en River era un poco criticado por algunos hinchas, por algunos, no por todos, pero sí el ambiente de las redes sociales uno lo puede ver y se da cuenta que en Gimnasia es amo y señor del equipo. Lo mismo que cuando vuelva a jugar Miramón, lo mismo que los 2 Echeloto que juegan en el equipo y el 4 que han traído porque se les fue pintado, se les fue el 4 que tenían, y el lateral derecho que ha jugado esta semana, por ejemplo, Steinbach, es un jugador que va a dar que hablar. Recordemos que el torneo pasado uno de los jugadores más destacados del equipo fue pintado por la proyección que tenía por la banda derecha. Y por último, de los equipos grandes, ayer se jugó en la Bombonera. Boca, en condición de local, recibió a Deportivo Riestra. Quiero hacer un paréntesis acá, antes de hablar un poco del partido. A título netamente personal, y entiendo que hay gente que lo entiende de la misma manera, porque lo he hablado y lo he leído en las redes sociales y demás. Riestra, para mí, tácticamente, es el mejor equipo argentino.
Los resultados lo pueden acompañar o no, puede ganar o no, te puede gustar la manera o no. Pero tácticamente el equipo está preparado para luchar los 90 minutos. Ayer Boca lo pudo abrir en una jugada, en un centro, pero hasta ese momento no había logrado la profundidad necesaria para romper ese esquema de 5-4-1. Volviendo al partido, fue un partido para el espectador no muy entretenido. Como decía anteriormente, Riestra es un equipo que baja las líneas, se para con un esquema, un 5-4-1, para que lo diagramen en su cabeza mientras van escuchando esto. Y Boca se dedicó a tirar centros a un 9 que no es 9. Esto también le ha quitado mucha importancia al ataque de Boca, porque Hanson, que es un jugador bastante resistido, en este caso ha sido víctima del sistema, de un sistema, como dije anteriormente, que era lanzar centros de una banda, de cualquiera de las dos bandas. Y mientras miraba el partido, ayer mientras analizaba un poco el partido, me preguntaba cuántas veces pisó el área, por ejemplo, Ezequiel Ceballos, que para mí es el mejor jugador en lo que es desequilibrio hacia adelante que tiene Boca. Me preguntaba cuántas veces pisó el área con posición de disparo, con posición de ataque. Es una de las preguntas que me hacía, porque sí desbordaba, sí enganchaba, sí tiraba una fantasía, errática o no, pero no pisó el área. El jugador de Boca que más pisó el área, y esto deja a las claras una falta todavía de trabajo táctico, fue Toto Belmonte, que hace 10 días era un jugador que iba a ser suplente, y si nos vamos a 30 días antes, era un jugador que no iba a tener continuidad en el equipo. Por eso quería destacar un poco el esquema de Riestra, quería destacar la entrega del equipo, el orden, la prolijidad táctica que tuvo, sin antes dejar de mencionar la falta de ideas, por lo menos en el equipo comandado por Claudio Úbeda. Esperemos que los equipos mencionados, todos los equipos mencionados, nos den una mejor demostración de fútbol en lo que queda de torneo. Es la primera fecha, se entienden las pretemporadas, se entiende todos los movimientos que están haciendo, se entiende que están en construcción también, pero salvo, como dije anteriormente, Independiente, Estudiantes y los dos Gimnasias, los equipos todavía con ustedes, con nosotros, están en deuda. Díganme, cuéntenme qué opinan, qué piensan de estos partidos que acabo de mencionar, que si son de Boca, si son de River, si son de Independiente, de San Lorenzo, de Racing, de Gimnasia de Mendoza, de Independiente de Rivadavia, del equipo que sean, que estén escuchando, que simpaticen, que vean los partidos. Díganme qué opinan, qué les pareció, si vieron el partido, si lo pudieron seguir por una transmisión radial o cómo lo fueron siguiendo. Les voy a recordar los medios de contacto: Radio LU11 en Instagram y por WhatsApp 2392-567-639. Radio LU11 en Instagram y por WhatsApp 2392-567-639. Los dejo con una breve canción, un breve tema para hacer una cortinita, y los espero para cerrar el programa, para el bloque final, donde vamos a repasar un poco la próxima fecha del fútbol argentino, que ya comenzó hoy, que ya tengo el resultado de un partido de hoy, y voy a estar leyendo sus mensajes. Bienvenidos al bloque final, bienvenidos al tercer y último bloque de este envío. Bueno, les comenté de la fecha 2, que se va a estar jugando en 3 semanas. Hoy ya comenzó esta fecha, y esta fecha enfrentó a Platense y a Instituto de Córdoba en el Estadio del Calamar, donde Platense fue el ganador del partido por 2-1, con un gol marcado de un jugador que pertenece
a River, como es Nassif. Ha jugado el torneo pasado en Banfield, ha hecho algunos goles hasta su lesión. Y está buscando continuidad, está buscando minutos en el Calamar, que va a ser participante de la próxima Copa Libertadores de América. Para repasar la fecha, los partidos son los siguientes. Vélez va a recibir a Talleres de Córdoba. Huracán en Parque Patricios va a recibir a Independiente Rivadavia de Mendoza. Gimnasia de Mendoza va a ser local de San Lorenzo. Newell's Old Boys de Rosario recibirá a Independiente de Avellaneda. En Tucumán se va a jugar Atlético Tucumán contra Central Córdoba. Todo esto va a ser el día martes. El miércoles va a abrir la fecha, el día miércoles, la jornada mejor dicho, en Mar del Plata. Aldo Civi a las 17 horas recibirá a Barraca Central. Y hablando de Central, Rosario Central va a visitar a Racing Club de Avellaneda en su debut en el cilindro, donde hoy se vieron algunas imágenes del estadio, de las condiciones que tiene el estadio del equipo de Avellaneda, que dejan mucho que desear para este arranque, para un equipo con el nombre que tiene Racing, ¿no? Por ejemplo, River va a ser local de Gimnasia en un partido donde va a volver a recibir a uno de sus ídolos, como es Nacho Fernández. Y para cerrar el día miércoles a las 22:15, Estudiantes de La Plata va a recibir a Boca, donde por ejemplo hoy Estudiantes practicó fútbol y no tuvo a Santiago el ruso Ascasíbar entre sus 11 iniciales, en medio de toda esta polémica del pase de Ascasíbar a Boca, que sí que no. Estudiantes ya lo siente, ya nota que su jugador va a dejar la institución, y se lo han dejado saber en la práctica del día de hoy. Y el día jueves vamos a cerrar la fecha 2 con Riestra en condición de local contra Defensa y Justicia de Ever Banega. Belgrano va a recibir a Tigre. Lanús en la Fortaleza recibe a Unión. Sarmiento, que viene de perder un partido contra Argentinos Juniors, donde Argentinos Juniors lo cascoteó, donde Argentinos Juniors lo sometió durante los 90 minutos, va a recibir a Banfield en Junín. Y el último partido de la jornada es Estudiantes de Río Cuarto en condición de local, recibiendo a uno de los equipos que mejor trata la pelota en Argentina, a uno de los equipos que tienen una idea de juego completamente definida, un equipo que no rifa la pelota, un equipo que, sea el rival que sea, intenta hacerse dueño del partido, un equipo que trajo un jugador como Enzo Pérez, y un equipo que va a dar que hablar, como viene dando que hablar los últimos años, que es Argentinos Juniors. La cuna de tantos cracks, de tantos jugadores que han salido y nos han dado en nuestro fútbol argentino. Esta es la segunda fecha del torneo local. Con respecto, que no me detuve a hablar porque los equipos están comenzando las pretemporadas, con respecto a la liga de Trenquelauquen, con respecto al fútbol de la liga Trenquelauquen, lo que se puede saber por ahora es que va a arrancar en el mes de marzo. Por redes sociales he seguido un poco los inicios de pretemporada. Ha iniciado el club argentino, ha iniciado Barrio Alegre la pretemporada, ha iniciado las Huasquitas la pretemporada, cada uno en su estadio. También se vio a los profesores del Progreso trabajando en la preparación táctica de sus equipos, en la preparación física. Y esta semana, uno de los que arranca esta semana es el Club Monumental, también de acá, de Trenquelauquen, de cara a lo que va a ser el torneo.
el torneo 2026, que tiene como campeón vigente al Monumental. Y esto va a dejar, nos va a dar que hablar un poco de lo que viene en el siguiente programa, con ya una pretemporada. Trataré de buscar alguna nota para que vengan, o sea por teléfono, se sienten acá y podamos charlar un poco de qué representa, porque es algo que me interesa mucho, el qué representan sus clubes para ellos, porque algo que noté, y lo quiero hablar como más allá de lo periodístico, más allá de lo informativo, la pasión que tienen por los equipos de acá, los que juegan, es algo envidiable para situaciones que uno está acostumbrado en otro lugar. Entonces quiero ver si puedo conseguir, si alguno está escuchando o alguien está escuchando, contáctense con nosotros para conseguir alguna nota, alguna charla con algún integrante de algún equipo. Hasta acá el programa de hoy. Les quiero dejar nuevamente los medios de contacto para que vayan agendando y para que vayan y que nos vayan comentando. Antes de despedirme, igualmente voy a leer los mensajes que fueron llegando. El Instagram de la radio es Radio LU11, el 11 en número. El Instagram del programa es zonadeportiva.tl y el número de WhatsApp de acá de la radio, que se usan para todos los programas, la vía de contacto es 2392 56 76 39, 2392 567 639. Antes de leer los mensajes y despedirlos, el programa estuvo muy volcado al fútbol. El programa se llama Zona Deportiva no solo para hablar de fútbol, sí capaz que es, o tal vez sea el motor que impulsa la pasión que tengo por los medios de comunicación, pero también me gustaría abarcar otras actividades, me gustaría poder charlar, como dije recién, con algún jugador de algún club local, con algún dirigente o con alguna otra persona que haga otro deporte, sea patín, sea rugby, hockey, handball, vóley, el deporte que hagan. Cualquier entrevista es rica para el programa y para que den a conocer a veces algunas cosas de los deportes que no son tan masivos o que no son los más hablados en todos lados. La idea es darle un espacio también a los deportes más amateur. Si bien, como dije anteriormente, el motor que me ha impulsado a continuar o a elegir esto es el fútbol, me gustaría también que esos deportes que no son los más buscados, los más charlados, tengan un espacio, y qué mejor que poder darle el espacio en este lugar. Voy a leer unos mensajes que han llegado. Por acá saludan que están desde Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hinchas de Vélez, en este caso Victoria, envía saludos. Vélez presente, aguante Vélez. Y tengo otro mensaje. Soy Beatriz, me gustó mucho que pudieran hablar de fútbol, estoy muy interesada. Y está interesada y contenta de poder entender el fútbol. Desde Villa Luz Uriaga, aguante Boca. Es los mensajes que nos dejan en el WhatsApp. Hasta acá el programa de hoy. Gracias, Beto, por estar de otro lado. Los saludo hasta el próximo lunes, 20 horas. Gracias, chau.